Mm, bueno, muy buenos días a todo el auditorio de Hace Noticias, a quienes nos pueden acompañar el día de hoy para hacer algunas reflexiones acerca del resultado electoral que se obtuvo de los pasados comicios en Ecuador. Como sabemos, son unas elecciones muy importantes por diversos puntos que yo quisiera tratar. Y bueno, me ha invitado Francis Martínez a participar en este espacio, por lo cual estoy muy agradecido. Y entonces espero que podamos compartir estos minutos de reflexión sobre cuatro aspectos que yo quiero destacar de las elecciones. Primero, un breve resumen de lo que se obtuvo en los comicios. Guillermo Lazo del movimiento Creo, que significa Creando Oportunidades, obtuvo un 52.5% de la votación. Andrés Arauz, que es el otro candidato, por la coalición Unión por la Esperanza, obtuvo 47.5%. Hay una diferencia porcentual de 5 puntos entre el primer lugar, que es Guillermo Lazo, y el segundo lugar, que es Andrés Arauz. Y bueno, también decir que para nosotros que somos mexicanos, estas elecciones pues son un poco diferentes porque en Ecuador, como en otros países de América del Sur, las elecciones se realizan con otro sistema. Esta es la segunda vuelta, como le llaman, o el balotaje. La primera vuelta de las elecciones se realizó el 7 de febrero y en esa primera vuelta salieron dos candidatos como los mejor posicionados, que fueron precisamente Andrés Arauz y Guillermo Lazo. Y ya el día de antier, domingo, que fue 11 de abril, se hizo la segunda vuelta y bueno, finalmente resultó victorioso Guillermo Lazo. Andrés Arauz reconoció rápidamente la derrota. A las 9 de la noche salió a declarar que aceptaba la derrota, que felicitaba a Guillermo Lazo, que le iba a hablar por teléfono para felicitarlo. Y a estas alturas entonces ya es muy claro que el ganador, sin ningún tipo de impugnaciones, sin ningún tipo de protestas por parte de los otros candidatos, es Guillermo Lazo. Y bueno, el primer punto que yo quisiera destacar es que se invirtieron las preferencias electorales en esta segunda vuelta con respecto a la primera vuelta que se vivió el 7 de febrero. El 7 de febrero, los cuatro candidatos más fuertes quedaron de la siguiente manera. Primero, Andrés Arauz obtuvo el 32.7% de la votación. En segundo lugar, Guillermo Lazo con 19.7%. En tercer lugar, Yacu Pérez con 19.3%, una diferencia muy pequeña con respecto a Guillermo Lazo, que era el segundo lugar. Y en cuarto lugar, Javier Hervás con 15.6%. Recordaremos que en las elecciones que tuvieron lugar el 7 de febrero hubo impugnaciones por parte del movimiento Pachacutic, que lanzó a su candidato Yacu Pérez, porque sostenía el movimiento Pachacutic que en realidad el segundo lugar lo había obtenido Yacu Pérez y no Guillermo Lazo. Finalmente, las protestas, las impugnaciones no continuaron. Hay una serie de recriminaciones por parte de Yacu Pérez, su movimiento y su partido, no solo contra Guillermo Lazo, sino también contra Andrés Arauz, pero al final los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta fueron Andrés Arauz y Guillermo Lazo, lo cual está pues establecido incluso constitucionalmente que los dos candidatos que salen mejor posicionados en la primera vuelta son los que van a ir a la segunda. Entonces, si nosotros comparamos los resultados obtenidos el 7 de febrero con los que se obtuvieron el 11 de abril, dos momentos diferentes de una misma elección presidencial, lo que observamos es que los resultados se invierten de manera abismal. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta Andrés Arauz salía como primer lugar por mucho, una diferencia muy importante sobre el segundo y el tercer lugar, más de 10 puntos porcentuales. Y en la segunda vuelta Andrés Arauz pierde por 5 puntos porcentuales contra su rival, que es Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo quisiera destacar. ¿Cómo es que se da este cambio o por qué se da este cambio entre
la primera vuelta y la segunda vuelta. Bueno, primero cada uno de los dos candidatos, tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso, tiene su voto duro, ¿no? Arauz como un candidato que fue postulado por Rafael Correa, eh, finalmente está marcado de alguna manera por el estigma del correísmo, todo lo que representa Rafael Correa, que tiene un movimiento muy importante detrás de sí en Ecuador, y ese es un núcleo duro de votantes. Por otro lado está Guillermo Lasso, que tiene también un núcleo duro muy identificado con el anticorreísmo, pero no solamente se identifica a partir del contraste con el gobierno de Rafael Correa, sino que tiene también una identidad que podríamos llamar de clase social, en tanto que Guillermo Lasso es un candidato salido de la clase empresarial más poderosa de Ecuador. Él durante muchos años se desempeñó como banquero, es dueño de una parte muy importante de los bienes del Banco de Guayaquil, que es el banco más importante de Ecuador. Es decir, Guillermo Lasso estaba bien posicionado desde el principio, en la primera vuelta, como el candidato conservador, el candidato neoliberal, el candidato de derechas, y por otro lado, Andrés Arauz como el candidato progresista, de izquierdas, correísta. Más o menos estos eran los dos polos con los que cada uno se identificaba. Y esto, una vez que se pasa a la segunda vuelta, tiene otra importancia porque ya para la segunda vuelta cada uno de los dos candidatos procura ganarse al electorado que en la primera vuelta no votó por ellos. Entonces tratan de ganarse a los electores de Yacu Pérez y a los electores de Javier Hervás. Y bueno, al final lo que se observó en la segunda vuelta, en los resultados del 7 de febrero, es que los esfuerzos realizados por Andrés Arauz y por el correísmo para ganarse los votos de Yacu Pérez y Javier Hervás, pues fueron muy insuficientes. ¿Y esto por qué puede sostenerse de esta manera? Bueno, si uno revisa el mapa de los resultados electorales, que está disponible en la página de internet del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, lo que se observa es que prácticamente toda la Amazonía y toda la sierra, que son las zonas que votaron por Yacu Pérez en la primera vuelta, por Javier Hervás en la primera vuelta, toda esta zona votó por Lasso en la segunda vuelta. Es decir, los votos de Yacu Pérez, de Javier Hervás y de Guillermo Lasso se sumaron y en la segunda vuelta estos tres candidatos de alguna manera contendieron contra Andrés Arauz, que no pudo hacerle frente a esta unidad realizada por la derecha de Guillermo Lasso, por el movimiento indigenista de Yacu Pérez y por Javier Hervás, que de alguna manera es una socialdemocracia más centrista, que rechaza el correísmo, pero tampoco se identifica con el indigenismo ni con el derechismo de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, esto es lo primero que yo quisiera destacar. Al final, lo que ocurre es que sí hay una suma de votos por parte del segundo, tercer y cuarto lugar de la primera vuelta, y entre los tres logran derrotar al puntero de la primera vuelta y colocarlo en segundo lugar como perdedor ya en la segunda vuelta de la jornada electoral. Eh, es la primera derrota que sufre el correísmo en 14 años. Esto es importante recordarlo porque si bien Lenín Moreno traicionó completamente al correísmo, se abocó a la persecución de los principales dirigentes, Rafael Correa, Jorge Glass, entre otros, también Lenín Moreno salió de las filas del correísmo y ganó por los votos del correísmo. Entonces, este movimiento que surge a partir de la figura de Rafael Correa prácticamente no había perdido una elección presidencial desde hace 14 años y es la primera vez que pierde esta elección. Es verdad, no por un margen muy amplio, pero sí es una derrota y esto tendrá que analizarse más adelante por parte de Rafael Correa, por parte de los movimientos, las bases y las dirigencias que integran al correísmo y que impulsaron la candidatura de Andrés Arauz. También decir que esta segunda jornada electoral lo que definió fue al presidente, pero ya se habían definido en la primera vuelta, en la que tuvo lugar el 7 de febrero, ahí ya se había definido la nueva composición de la Asamblea Nacional. Y en esta nueva composición, quien tuvo o quien tiene el mayor número de escaños es el correísmo, que tiene 48 asientos. En segundo lugar es el movimiento Pachacutic, que está muy asociado a la figura de Yacu Pérez en esta elección,
con 27 asientos. Y la tercera fuerza, no, ni la tercera fuerza, es casi la cuarta fuerza, la quinta fuerza dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea, es precisamente el partido de Guillermo Lasso, con solo 12 asientos, 12 curules. Entonces, es en realidad un resultado bastante heterogéneo porque la Asamblea tiene una composición muy distinta a lo que se reflejó en las elecciones presidenciales. En la Asamblea Nacional, quien tiene la fuerza más importante es el correísmo. Sin embargo, los próximos 4 años no va a gobernar Andrés Arauz, no va a gobernar el correísmo en Ecuador, aunque finalmente tienen todavía fuerza en la Asamblea, tienen fuerza también en las calles, tienen fuerza como movimiento político, como movimiento social. Esto es algo de lo que nosotros pudiéramos decir, una primera reflexión acerca de los resultados electorales. Ahora, ¿por qué pierde el correísmo? Repito, es la primera derrota en 14 años, la primera derrota en unas elecciones presidenciales. Y bueno, es innegable la pregunta de por qué surge esta derrota. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretarla? ¿Cuáles son los factores que intervinieron? Y sobre todo, ¿qué pudiera aprenderse o hacia dónde pudieran encaminarse algunas reflexiones surgidas de manera pues muy inmediata después de la derrota, ¿no? Este es el segundo punto. Y bueno, primero, el correísmo es un movimiento que surge a partir y en torno a la figura de Rafael Correa. No ha logrado todavía separarse de este personalismo, de este, podríamos llamarlo caudillismo, de esta dirigencia unipersonal que es la de Rafael Correa, que incluso estando en Bélgica, ya tiene desde 2017 Rafael Correa viviendo en el extranjero porque comenzó la persecución contra él por parte de Lenín Moreno, que incluso viviendo en Bélgica, Rafael Correa sigue determinando quién va a ser el candidato para la presidencia de la República, sigue determinando quiénes van a ser los principales dirigentes al interior del partido, y entonces es un partido que no logra tener vida partidaria más allá de Rafael Correa. Y esto se convierte en un problema desde que la figura de Rafael Correa comienza a tener algunas fisuras al interior de Ecuador. Este gran consenso que se había armado, que se había alcanzado durante la primera década del siglo XXI y los primeros años de la segunda década en torno al gobierno de Rafael Correa, comienza a desmoronarse, se comienza a fragmentar y entonces comienzan a surgir varias voces dentro de quienes alguna vez apoyaron al correísmo, que ya no están tan de acuerdo, no con el correísmo propiamente, sino con Rafael Correa. Entonces, es gente que quiere desmarcarse de Rafael Correa, pero que no le da la espalda a todo este proyecto que de alguna manera él comienza a impulsar en Ecuador. Entonces, este es un primer problema porque Andrés Arauz tuvo que cargar durante toda la segunda parte de la campaña, o sea, lo que va de la primera vuelta a la segunda, pues se convierte en un lastre después de la figura de Rafael Correa, porque esta figura ya le había dado los votos que logró cosechar en la primera vuelta y para la segunda vuelta tenía que ir más allá, buscar nuevos electores, tratar de cautivarlos, convencerlos. Sin embargo, eso no es posible desde que su nombre de Andrés Arauz está muy ligado, muy relacionado con Rafael Correa, porque es Correa quien lo termina imponiendo, quien termina designando que sea él el candidato, ¿no? Entonces, el partido no ha logrado separarse de la figura de Correa y esto al final les pasa factura en términos electorales, pero no solo electorales, sino también en términos de la vida social, de la participación política que puede tener el movimiento, el partido. Y bueno, este es un primer elemento que explica por qué el correísmo o por qué la candidatura de Andrés Arauz no pudo ir más allá de los electores, del voto duro, del núcleo de la base social que tiene el correísmo. Un segundo punto es que ninguno de los partidos importantes de izquierda que participaron en la primera vuelta, o sea, el de Yacu Pérez y el de Javier Hervás, ninguno de estos partidos llamó a votar por la candidatura de Andrés Arauz en la segunda vuelta. Yacu Pérez dijo que su movimiento, que es la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,
y el partido por el que él fue candidato, que es Pachacutic, no iban a votar, iban a anular sus votos, que no iban a votar ni por Guillermo Lazo, que representaba a la derecha declarada en Ecuador, pero tampoco iban a votar por Andrés Arauz. Es decir, prefirieron no votar, no llamar a votar por ninguno de los dos antes que darle la confianza a cualquiera de estos dos candidatos, ¿no? Javier Hervás, su partido no llamó a votar tampoco ni por Guillermo Lazo ni por Andrés Arauz, pero Javier Hervás sí hizo algunas declaraciones donde dijo que él iba a votar por Guillermo Lazo. Y esto de alguna manera como una figura dirigente, como un líder que aglutina algunas opiniones, que aglutina y que pueden causar algunos votos, es importante al final. Entonces, lo que se obtiene es que, dado que ninguno de los dos candidatos de la izquierda que habían tenido resultados significativos en la primera vuelta llama a apoyar a Arauz, al final estos votos terminan apoyando a Guillermo Lazo. Y bueno, lo que obtenemos es que Guillermo Lazo remonta por mucho en la segunda vuelta y termina derrotando al candidato del correísmo. Un tercer punto para explicar por qué perdió el correísmo en estas elecciones es que la campaña de Guillermo Arauz ya no pudo conectar con otros sectores del electorado en la segunda vuelta, simplemente se quedó con su voto duro. En cambio, Guillermo Lazo sí lo pudo hacer, no tanto por una campaña genial que haya desarrollado, que haya desplegado, sino más bien precisamente por el hecho de que tanto el partido de Yacu Pérez como el partido de Javier Hervás terminan votando por Guillermo Lazo con tal de no votar por Andrés Arauz y por el correísmo. Entonces, una afirmación que a nosotros nos hace pensar en cuáles son los problemas que se viven dentro del correísmo y en Ecuador, es que los ecuatorianos prefirieron votar por un banquero neoliberal de derecha declarada, al que ya habían rechazado en dos veces anteriores, porque Guillermo Lazo ya había participado como candidato a la presidencia primero contra Rafael Correa, después contra Lenín Moreno y ahora participa contra Andrés Arauz y fue derrotado en las primeras dos ocasiones. Primero por Correa, luego por Lenín Moreno y finalmente en esta tercera ocasión es cuando termina vencedor. ¿Por qué los ecuatorianos ahora sí votaron por este banquero, por Guillermo Lazo, y no quisieron votar por el candidato del correísmo, que de alguna manera eran conocidas las posiciones del correísmo y que definitivamente distan mucho de estos planteamientos que propone Guillermo Lazo, ¿no? De estos principios, de este programa de gobierno? Y bueno, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se da este resultado electoral? Creo que aquí es importante o es una de las consideraciones que yo quisiera poner en el análisis. Es importante la relación que existe entre el movimiento indígena en Ecuador, sobre todo aglutinado políticamente en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y su brazo político que es Pachacutic, la relación que existe entre CONAIE, Pachacutic y por otro lado el correísmo. Esta relación finalmente es lo que de alguna manera explica que el correísmo haya salido derrotado en las elecciones del pasado domingo. Parece que no hay ningún margen de entendimiento entre la dirigencia indígena, por un lado, y por otro lado, la dirigencia del movimiento encabezado por Rafael Correa. Parece que cualquier tipo de diálogo, de entendimiento, está roto, que no hubiera ninguna posibilidad de establecer un conjunto de puntos que saquen adelante una agenda común. Y esto que se está observando ahora en realidad no comienza hace un par de años, en realidad es un fenómeno que comienza a gestarse desde ya hace por lo menos 5 o 6 años, cuando todavía era presidente Rafael Correa. La gran molestia por parte de muchos de estos grupos indígenas es que Rafael Correa, o uno de los señalamientos que le hacen al gobierno de Correa, es que Correa continúa con la lógica neoextractivista propia del neoliberalismo en América Latina, que consiste en extraer materias primas, recursos naturales, maderas, tierras, agua, bosques, etcétera, y terminan vendiéndolo
ya no al imperialismo estadounidense, dice la CONAIE, dice Pachacutic, Yacu Pérez, sino ahora al imperialismo chino, así dice literalmente Yacu Pérez en algunas de las entrevistas que él, eh, que él dio antes de las elecciones. Él decía eso, que su gran molestia era que Rafael Correa simplemente había cambiado el imperialismo estadounidense por el imperialismo chino, pero los indígenas seguían siendo igualmente afectados, tanto por Correa como por los gobiernos anteriores, ¿no? Y ante esta crítica por parte de los indígenas, el gobierno de Correa y en particular Rafael Correa no logran establecer una comunicación que les permita llegar a puntos de acuerdo y al final lo que se obtiene es que se da una ruptura en la relación y el correísmo comienza a avanzar a pesar del indigenismo, a pesar de la CONAIE, incluso comienzan a darse algunos enfrentamientos y también por su parte el movimiento indígena en Ecuador tiene su propia dinámica política, su propia lógica de defensa de los territorios, de las comunidades, de los recursos, y llegan a enfrentarse incluso al gobierno de Correa. El propio Yacu Pérez es encarcelado en una ocasión por el gobierno de Rafael Correa, precisamente por este desencuentro que se da entre la agenda progresista del gobierno de Rafael Correa y por otro lado los principales intereses del movimiento indígena aglutinado en torno a la CONAIE. Entonces comienza a darse esa ruptura y esto continúa durante el gobierno de Lenín Moreno. Claro, ahora el enemigo, digamos, o el rival o la otra parte de esta disputa ya no es Rafael Correa, es ahora Lenín Moreno, quien se desmarcó completamente del expresidente Correa. Y de todas maneras se continúa esta pugna entre el correísmo por un lado y el movimiento indígena por otro. Y bueno, esto creo que es importante porque al final lo que se obtiene en estas elecciones es que los Pachacutic, Yacu Pérez, la Conalle, prefieren votar por un banquero neoliberal de derecha que votar por otro polo de la izquierda que es el de Andrés Arauz. Y al final lo que se obtiene pues es la victoria precisamente de un bloque político que podría ser considerado como el enemigo común a vencer y que debería ser considerado por ambos como el enemigo común a vencer. Este episodio que tiene lugar en Ecuador recuerda mucho lo que se ha vivido en la historia en distintas geografías, pero que comparte un mismo problema. Es el problema que enfrentaron, por ejemplo, el Partido Comunista en Alemania, en la Alemania de la posguerra, cuando este partido giraba de alguna forma en torno a la órbita stalinista, en torno a la órbita de la URSS, y se oponía abiertamente al ascenso del nazismo, al ascenso de Hitler, y había otra parte del movimiento comunista ahí en Alemania que no quería ser parte del Partido Comunista porque acusaban al Partido Comunista de ser estalinista, de ser el brazo de una potencia extranjera y acusaban entonces al Partido Comunista de no responder a los intereses de las clases trabajadoras en Alemania y prefieren este otro partido apoyar el ascenso del nazismo, el ascenso de Hitler, antes que apoyar la lucha del Partido Comunista contra el nazismo y contra Hitler. Lo que se obtiene al final es que cuando Hitler llega al poder, termina mandando al paredón, termina dictando el exterminio tanto del Partido Comunista como de este otro grupo que lo había apoyado en su ascenso al poder. Finalmente Hitler sí tenía clara su bandera, su lucha, y su lucha era contra el comunismo. Entonces agarró parejo tanto al Partido Comunista, para él no había distinciones, y también agarró parejo contra este otro segmento del movimiento comunista que no se decía estalinista y que prefirió entonces apoyarlo en su ascenso. Aquí tenemos un caso histórico que se puede revisar a través de documentación, cómo finalmente la fragmentación del grupo comunista en este caso termina permitiendo y apoyando el ascenso de un enemigo común que finalmente termina no solamente por perseguir y ejecutar a muchos líderes y a muchos miembros del movimiento comunista en Alemania, sino que termina pues dando lugar a esta gran conflagración mundial
que fue la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se vino después, la invasión a Polonia, la invasión a la Unión Soviética, la lucha contra los franceses, contra los británicos, contra los estadounidenses, y lo que ya conocemos que implicó el ascenso de Hitler en Alemania en la década de 1930. Este es un primer caso. Hay un segundo caso que también pudiera utilizarse como una analogía de lo que acabamos de vivir en Ecuador, y es el caso de las relaciones entre, bueno, el conflicto sino-soviético, como se ha dado a llamar, ¿no? Este conflicto entre la Unión Soviética y China, que comienza a surgir en la década de 1950, pero que alcanza todo su esplendor, que alcanza su máximo grado de ruptura de relaciones entre la Unión Soviética y China ya en la década a finales de 1960. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que dos grandes países, por un lado la Unión Soviética y por otro lado China, que se decían comunistas, que se decían marxistas, leninistas, que se decían representantes de la avanzada de la clase trabajadora a nivel mundial, a nivel planetario, al romper sus relaciones y al comenzar a verse como enemigos, lo que hacen es que finalmente terminan acercándose al que sí era el enemigo común, que era el imperialismo estadounidense. Mao invita a Nixon en 1973 a que vaya a Beijing, establece relaciones muy estrechas con Nixon, con Estados Unidos, y terminan llamando abiertamente a la invasión de la Unión Soviética por parte de Estados Unidos. Y lo que obtenemos entonces, lo que vemos aquí, es que se forma una alianza entre China por un lado y Estados Unidos por otro lado para detener a lo que los chinos llamaban el imperialismo soviético. En el análisis de los chinos, el imperialismo soviético era más peligroso que el imperialismo estadounidense y por lo tanto era preferible establecer una alianza con los estadounidenses antes que establecer una alianza con los soviéticos. Y lo que obtenemos al final es que se da la derrota del bloque socialista, encabezado obviamente, por la Unión Soviética, primero en el 89 con la caída del muro de Berlín y después ya oficialmente a partir de las reformas de Gorbachev y el ascenso de Boris Yeltsin en 1991. Entonces, todo este bloque que durante buena parte del siglo XX anunció la construcción de una sociedad diferente que superara las contradicciones, los problemas del capitalismo, termina desbaratándose, termina retrocediendo y por lo tanto al final lo que se obtiene es el triunfo mundial completamente avasallador y aplastante del imperialismo estadounidense, que en la década de 1990 impulsa el neoliberalismo a nivel global, impulsa la globalización y bueno, todavía en este año de 2021 parece que el imperialismo estadounidense pues sigue campeando a nivel mundial, aunque comienza ya a asomar la cabeza China como un polo de poder que pudiera agrupar o que pudiera significar algo diferente a estas décadas de neoliberalismo encabezadas por el imperialismo estadounidense, ¿no? Este pequeño recodo que acabo de hacer, hablando de los problemas que surgen en Alemania y que surgen después entre la Unión Soviética y China, son para tratar de encontrar una analogía con lo que pasó en Ecuador, donde la falta de entendimiento entre el movimiento indígena, que se dice anticapitalista, que abandera la construcción de unas relaciones sociales y económicas más justas, que no se basen en la explotación ni de los seres humanos ni de la naturaleza, por un lado, y por otro lado el correísmo como un movimiento progresista que también pugna por la superación del neoliberalismo y la construcción de relaciones sociales diferentes, superiores, la falta de entendimiento entre estos dos bloques de poder, lo que al final tuvo como resultado fue el ascenso de un enemigo común o de alguien que debiera ser un enemigo común, que es pues Guillermo Lazo, su grupo de banqueros y el imperialismo estadounidense, por supuesto, que entra por la puerta grande con Guillermo Lazo en la presidencia. Tercer punto que quiero abordar, ¿cuáles son las perspectivas del gobierno de Guillermo Lazo? Bueno, él va a hacer su toma de protesta el día 24 de mayo. A partir de entonces tendrá 4 años como presidente de Ecuador. Lazo
no lo esconde, él abiertamente defiende el libre mercado, defiende la dolarización de la economía ecuatoriana, busca un acuerdo comercial con Estados Unidos para mejorar el crecimiento económico, según lo ha dicho él, y de hecho, incluso en su cuenta de Twitter, ya ha anunciado que buscará el establecimiento de mejores relaciones con Estados Unidos, y bueno, es evidente que se acercará a la órbita política y económica de los Estados Unidos en América Latina. Por un lado está eso, que claro que es un contraste muy marcado, quizá no con Lenín Moreno, que ya había comenzado a establecer relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con los Estados Unidos, etcétera, pero sí muy marcado con el correísmo, con el gobierno de Rafael Correa y con la posición que encabezaba Andrés Arauz. Ahora, algunos de los principales problemas que va a enfrentar Guillermo Lasso en estos 4 años tienen que ver con el contexto que tiene actualmente el país. Hay una contracción económica del 9% que se registró en 2020 a raíz de la pandemia, no solo por la pandemia, sino también pues, por la mala gestión presidencial que llevó a cabo Lenín Moreno. Van a sostener, ya lo anunció Guillermo Lasso, el acuerdo que tiene, que adquirió Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Ya anunció Lasso que se va a respetar y que todo va a seguir en buenos términos y que mantendrá una buena relación con estos organismos del neoliberalismo internacional. Anunció también ya un plan con 10 compromisos. Sin embargo, de estos 10 compromisos, los dos más importantes son, primero, el plan de vacunación. Él contempla vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Realmente esta es una tarea casi imposible si consideramos que Ecuador no es uno de los países que más vacunas haya recibido a nivel mundial ni a nivel América Latina. Quizá Guillermo Lazo se inspiró en el ejemplo de Joe Biden, que prometió que iba a vacunar a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días de su gobierno y que ahora ya ha pasado esa meta, ¿no? El gobierno de Biden ya superó los 100 millones de vacunados, pero bueno, Estados Unidos no es Ecuador, Estados Unidos es el país que tiene más vacunas a nivel mundial, precisamente por su capacidad económica, pero también por las relaciones políticas imperialistas que ha mantenido desde hace décadas. Y bueno, Ecuador no tiene estas condiciones, entonces realmente es muy difícil que Guillermo Lazo pueda cumplir con esta promesa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 10 días de gobierno. Y el segundo punto importante de este plan de 10 compromisos es la creación de 1 millón de empleos productivos, así lo anunció él, para tratar de salir de esta contracción económica del 9% que se registró en 2020 y para tratar de sobreponerse al adverso panorama económico que en general ha tenido Ecuador, por lo menos desde que Lenín Moreno entró al poder en 2017. No va a ser un gobierno fácil, es bastante oscuro el panorama social, económico, político que se le presenta a Guillermo Lazo en Ecuador, pero quizá en términos políticos lo que sí pudiera verse es una diferencia con respecto a Lenín Moreno, porque Guillermo Lazo anunció ya que él no quiere una lista de personas a las que va a perseguir, que él no se está proponiendo meter a la cárcel a nadie. Y bueno, esto queda por ver hasta dónde es cierto, hasta dónde es simplemente una promesa anunciada con buenas intenciones, pero contrasta ya con lo que declaró Lenín Moreno en su llegada al poder en 2017, cuando abiertamente metió a la cárcel al ex vicepresidente Jorge Glass, comenzó la persecución de Rafael Correa y comenzó la persecución de muchísimos dirigentes que habían permitido que él mismo llegara a la presidencia en 2017. Entonces, más o menos este es el panorama de cuáles son las perspectivas de gobierno con Guillermo Lazo. Obviamente él pertenece a este sector muy neoliberal, muy de derecha, muy de las clases dominantes que a partir de la intromisión, de la implantación del modelo neoliberal en América Latina se han visto beneficiadas y por lo tanto pugnará porque este modelo se reconstruya en un país en el que había comenzado a haber un tránsito hacia otras formas de gobierno, hacia otras formas de establecer una relación social y económica. Y bueno, esto parece ser que por el momento se detiene el proceso progresista en Ecuador.
El cuarto punto y ya último para terminar estas reflexiones es cómo impactará el triunfo de Guillermo Lazo a nivel de América Latina. Bueno, Guillermo Lazo ya dijo, le preguntaron después del triunfo, después del discurso que dio eh, aceptando la decisión de los ecuatorianos para que él sea presidente, le preguntaron a quién iba a invitar él a su toma de protesta, si a Juan Guaidó o a Nicolás Maduro. Y bueno, pues en realidad la respuesta es bastante esperable. Él dijo que él iba a invitar a Guaidó, que era el presidente legítimo de Venezuela, no solo legítimo, sino además reconocido en el extranjero por 50 países, y que Nicolás Maduro era un dictador, y entonces que él iba a apoyar el establecimiento de la democracia en Venezuela. Entonces, esto ya expresa mucho de el eje ideológico y político al que se suma Guillermo Lazo, el eje que existe en América Latina y que está integrado por varios personajes que ya felicitaron a Lazo, lo felicitaron inmediatamente desde el día domingo por la noche. Iván Duque, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, expresidente colombiano, que está muy relacionado también con la fracción más conservadora y de derecha que hay en el espectro político colombiano. Mauricio Macri, de Argentina, también felicitó inmediatamente a Guillermo Lazo. Sebastián Piñera, presidente de Chile. Luis Lacalle en Uruguay, Luis Almagro, que es el secretario de la OEA, también felicitó a Guillermo Lazo. Y bueno, este conjunto de personajes nos deja ver ya cuál es el eje, el bando, de alguna forma puede ponerse en esos términos, al que se suma Guillermo Lazo, porque finalmente coinciden de manera plena en algunos casos en sus principios políticos, económicos, sociales, y esto significa definitivamente un retroceso para el progresismo, no solo en Ecuador, sino a nivel América Latina. Entonces, a nivel latinoamericano, sí, el triunfo de Lazo impacta negativamente, si lo medimos desde el desarrollo que había tenido América Latina en términos de gobiernos progresistas. Entonces, esto es más o menos lo que yo pudiera decir, algunas reflexiones surgidas a partir de la elección que tuvo lugar el pasado domingo en Ecuador. Y bueno, nada más también para terminar, decir que estos 4 años que va a vivir, que va a tener Guillermo Lazo como presidente en Ecuador, son años muy difíciles, pero como lo anunció también Andrés Arauz, es una oportunidad que tiene la izquierda ecuatoriana, el correísmo, para reconstruirse, para volver a comenzar. Y yo diría que el principal reto que asumen, el principal reto que debiera asumir la izquierda, el correísmo en Ecuador, es establecer una relación de entendimiento con el movimiento indígena. Yo considero que el triunfo, las perspectivas de victoria que pueda tener el correísmo dentro de 4 años pasan necesariamente por la relación que tengan con el movimiento indigenista. No es un movimiento despreciable el correísmo, sigue siendo una fuerza muy importante en términos políticos, es la fuerza más importante, aunque no tenga la presidencia, tienen la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional, son quienes tienen la mayor capacidad de movilización política de masas, pero también es verdad que hay que ser críticos con este resultado electoral y que si se busca corregir lo que se hizo mal, si se busca encontrar aquellos espacios, aquellos elementos negativos que condujeron a la derrota electoral del pasado 11 de abril, yo apuntaría a que se tiene que revisar esta relación con el movimiento indígena y que estos 4 años pueden utilizarse para obtener resultados en este terreno. Nada más. Muchas gracias por habernos acompañado y nuevamente gracias a Francis, a este canal de Hace Noticias por invitarme y nos vemos en la próxima.